Gracias por continuar con nosotros. Bueno, aunque con un poquito de retraso, nos distingue sobremanera en este escenario don Roberto Marchena. Bienvenido, hermano. Usted es una autoridad en comunicación. Buenos días, pido excusa por el retraso, pero son los caprichos a veces del tránsito, ¿no? Pero aquí estamos, dispuestos a conversar con ustedes. Muchas gracias, Ángel, igualmente Jorge. Profesor, en el tema de la situación que estamos viviendo, antes de que entremos a la parte de campaña proselitista, que ustedes tuvieron un gran despliegue este fin de semana de nuevo en el interior del país, el presidente ha hecho un pedimento, aunque desde una tribuna reeleccionista, a que la oposición se unifique, a que toda la clase política se unifique respecto de la defensa del interés nacional frente a Haití. Bueno, yo lo que creo que se ha magnificado un problema que, de haber tenido un curso diplomático correcto, si hubiese habido una mayor pericia diplomática, no se estuviese escalando de esta manera. Es decir, un país manejado con inteligencia diplomática es muy consciente de sus intereses. Veíamos que esta crisis está significando oficialmente 160 millones de pesos diarios para el comercio y la industria de la República Dominicana. Pérdidas. Sí, cifras oficiales. Cifras oficiales. El comercio significa eso, ¿no? Hay que amplificarlo naturalmente. Entonces, usted ve que se cierra la frontera en protesta porque los haitianos quieren derivar el río Masacre para la construcción de un canal que irrigaría tierras, ¿no? Entonces usted se pone a sopesar y usted dice, bueno, pero esto no se pudo manejar de otra manera, prever esta situación, porque esta construcción no es de hace pocos días, sino que se venía realizando. Pero se nota una intención de escalada. Y hay que medir las consecuencias, y ya se están sintiendo en el comercio de la frontera, en el propio Haití, de población que necesita de los alimentos de la República Dominicana, y también en la industria de la República Dominicana, en las zonas francas también, que hay contratos de exportación de empresas de zonas francas, algunas que reciben insumos de fábricas que están situadas en el Cibao, o sea, no solamente en la frontera, es decir, que está teniendo un impacto ya más adentro de nuestro país. Entonces, cuando hay situaciones como esta, la diplomacia tiene que tener la habilidad para resolverlo por los canales adecuados. Yo le pongo el ejemplo siguiente. En un momento dado, Francia pensaba que tenía un contrato multimillonario de miles, decenas de miles de millones de dólares para la venta de submarinos a Australia. Australia en un momento determinado prefirió submarinos norteamericanos movidos por energía nuclear para poder tener mayor alcance en el mar meridional de la China. Francia no abrió una guerra, no quiso escalar una discusión con los Estados Unidos, protestaron, establecieron, pero no pasó de ahí. China está recibiendo todos los días sanciones de parte del gobierno de Estados Unidos, o sea, por sus empresas, porque el gobierno de los Estados Unidos alega que pudiera haber competencia desleal, etcétera, etcétera, ¿no? Igualmente otros países del mundo, pero siempre la diplomacia, el papel de la diplomacia es evitar el escalamiento, porque usted puede llegar a encontrarse en una situación de un callejón sin salida, que usted toma una decisión y luego se sienta atrapado y ya no sepa cómo salir de ella. Y me da la impresión de que el gobierno dominicano está en esa situación. Se ha militarizado la frontera, ha cerrado la frontera por un tema de la derivación del río Masacre. Entonces lo que se ve, lo que se percibe por los escenarios donde se está manejando este tema, es que hay un propósito electoral del actual mandatario que pretende, se va a repostular y pretende reelegirse, ¿no? Por eso, con mucho tino, con mucha sabiduría, Abel Martínez planteaba este sábado de que es necesario que se cree una comisión encabezada por la vicepresidenta de la República, o sea, estamos hablando de una persona del gobierno, integrada por el ministro de Relaciones Exteriores de nuestro país, Roberto Álvarez, igualmente por un experto jurídico como es Jorge Suberoiza, que fue presidente
de la Suprema Corte de Justicia. Igualmente Alberto Chico Despradel, que fue nuestro embajador en Haití, que es un experto en asuntos haitianos, y con la representación, con el aval de el presidente del Episcopado Católico Dominicano y la cabeza de las iglesias evangélicas en nuestro país. ¿Esto con qué propósito? Para permitirle al presidente de que se ponga a un lado, ¿no? Se ponga a un lado y pueda lograr una unidad de propósitos, una unidad de intenciones de parte del pueblo dominicano, porque es muy difícil que las distintas fuerzas políticas hoy en la República Dominicana, el pueblo dominicano que ya en cierto modo ha definido sus preferencias políticas, porque las elecciones no se deciden el día de las elecciones, sino muchísimo antes, se va construyendo una simpatía, pues puedan apoyar el esfuerzo del gobierno o las iniciativas que pudiera tomar el gobierno. Entonces, ¿ha encontrado respuesta Abel Martínez, bueno, el Partido de la Liberación Dominicana, a esta solicitud? Esta propuesta la hizo el sábado, es decir, ayer era el Día de las Mercedes, o sea que todavía es muy temprano para poder evaluar qué impacto ha tenido, pero me parece una propuesta sabia, para incluso un bajadero para el propio presidente de la República, porque lo vemos atrapado por una decisión quizás muy emotiva, carente de la frialdad, de la serenidad que merecen los temas, los diferendos con otros países, los diferendos diplomáticos, y entonces es una oportunidad de que pueda echarse a un lado, se pueda dedicar a su campaña electoral y a gobernar, ¿verdad? Y que una comisión ya con mayor serenidad pues pueda gestionar esto por los canales diplomáticos, porque el riesgo del escalamiento es de que República Dominicana pierda el control de la solución de este asunto, que nos atañe directamente, ¿no? Que pierda el control y entonces fuerzas extranjeras, multinacionales, puedan tomar el control y puedan imponerle a la República Dominicana, de acuerdo a su criterio, de acuerdo a sus informaciones, una solución a República Dominicana. Y ahí sí lo tenemos perdido. Don Roberto, antes de que Minaya le haga una pregunta, para cerrar esta intervención que usted ha tenido brillantemente, usted aclara que se está explotando políticamente, electoralmente o electoreramente el caso del asunto haitiano, del canal, en República Dominicana, pero parece también que el asunto es binacional, que también en Haití se está explotando políticamente. Naturalmente, porque en el caso haitiano hay un proceso de desintegración. La presencia misma de las bandas, de las llamadas bandas, son pequeños ejércitos que muchos empresarios han, como se ha dicho... Grupos de seguridad particular que se han convertido en bandas. Grupos de seguridad, la misma pobreza, la misma delincuencia, pues genera estos que ya usted pierde el control. Usted sabe cómo inicia, ¿no? Usted quiere que le protejan sus empresas, sus fábricas, usted se agencia un cuerpo de seguridad, pero luego logran tener tal autonomía que ya usted pierde el control. Entonces ha habido mucho de esto, ¿no? Entonces, claro, evidentemente es un país muy fragmentado, donde hay poca conciencia nacional de los individuos como tal, porque están tratando de salvarse quien pueda. O sea, hay una conciencia individual en Haití de yo debo tratar de procurarme mi salvación, porque no tengo un Estado que me dé educación, no tengo un Estado que me provea salud, un Estado que me garantice fuentes de empleo. Entonces, todo eso ha generado una psiquis de sálvese quien pueda. Entonces, bueno, evidentemente que este criterio de levantar los ánimos patrióticos, pues siempre cohesiona. Eso es una fórmula infalible. En el caso dominicano es lamentable que un tema de tanta importancia, porque el tema del agua que pudiera derivarse hacia Haití, tiene que ver mucho con la situación interna que hay en Haití, es decir, un flujo migratorio irregular, descontrolado hacia la República Dominicana, que está impactando en muchas esferas de la vida dominicana. Pero ahí tiene que responsabilidad en ese flujo migratorio el no cumplimiento de nuestras políticas de migración, el no cumplimiento y aplicación de la ley y políticas irresponsables desde la administración. Por supuesto que sí, porque tenemos leyes migratorias que no se cumplen, pero también tenemos un empresariado agrícola, de la construcción, turismo, turismo, bueno, pero vinculado a la construcción. Aunque también usted puede encontrar en un front desk de muchos hoteles haitianos, ¿no? Que todo el personal prácticamente, que hablan camas, sí, exactamente. Servicios. Entonces, bueno, usted tiene esos sectores que presionan porque necesitan la presencia de esa mano de obra en nuestro país. Entonces, hay muchos intereses envueltos.
Por lo tanto, es un problema crucial. Y decimos que es nuestro segundo socio comercial, cuya cifra, como bien señalabas tú, oficiales, no responden totalmente a la realidad, porque hay un subregistro, claro, por decirlo con una palabra. La informalidad impera ahí. Exactamente. Entonces, un problema de tal trascendencia debe manejarse con mucha serenidad, con mucho sentido de Estado. Pero precisamente por la actitud de esta administración, de que llegó sacando todo el personal que allí había, trastocando la burocracia, porque se le asignaba la condición de peledeísta, como si fuesen judíos que había que extrañar para un gueto. Entonces usted ha descalabrado la burocracia del Estado. O sea, lo que se ha provocado es un desorden mayúsculo en el Estado, en la burocracia, cuando sabemos de que la burocracia debe garantizársele su estabilidad, porque acumula una experiencia, un conocimiento del funcionamiento del Estado, de todas las mejoras que se van incorporando en el Estado. Y aquí lo que ha sucedido es todo lo contrario. Entonces, ese es el resultado de usted de venir de una campaña electoral marcada por el odio, por el discurso ríspido, a llevarlo a gobernar con ese mismo criterio. Entonces usted no puede gobernar con odio, usted no puede gobernar con retaliación, sino usted tiene que tener la serenidad suficiente desde el Estado para mantener una estabilidad de la burocracia estatal. Y ahora llamar entonces a la oposición a que nos unamos. Exacto. Entonces es difícil. Es difícil. Usted está comprando, atrayendo alcaldes, seguidores, líderes, y entonces ahora me estás pidiendo que yo venga donde ti como un cheque en blanco. Un cheque en blanco, firmarte, a respaldar tus acciones que lucen o sea, para todo conocedor de la diplomacia, puramente impulsivas, ¿no? Pero impulsado, yo diría, porque la propuesta reeleccionista no ha calado. O sea, el anuncio reeleccionista no ha calado, tampoco ha calado la semanal, o sea, Luis Abinader semanal, tampoco ha calado el discurso de venir desde la lucha anticorrupción a la deificación en la persona del actual presidente de la honestidad, la encarnación, ¿verdad?, de la honestidad, tampoco ha calado. Entonces, están dando traspiés porque están teniendo grandes dificultades, sobre todo por el gran malestar que existe en la ciudadanía. Y a esto digo, ¿cuáles son los grandes problemas nacionales? O sea, debemos perder todas nuestras energías del Estado dominicano, de la sociedad dominicana, de los medios de comunicación de la República Dominicana, para únicamente centrarnos en la derivación de unas aguas del río Masacre, cuando tenemos una población agobiada, estresada por el alto costo de los medicamentos, de las medicinas, de los apagones, de los recibos de luz. Es decir, ¿cómo es posible? ¿Cuáles son las prioridades? Todo está eclipsado en este momento, claro. Entonces, pero había una intención de eclipsarlo, pero usted va a los barrios y los barrios le dicen a usted, bueno, mi problema no es el agua del Masacre, mi problema es la comida, que no tengo con qué comer, que no tengo para comprar las medicinas, que sufro de hipertensión o de diabetes. Entonces, yo creo que este es un juego peligroso. ¿Son los actores, don Roberto, los que deben de intervenir en el problema, los convocados por el presidente? ¿Es el escenario en el que el presidente anuncia esta mesa de diálogo con la oposición? ¿Son los partidos políticos los que tienen que ver con ese tema? No, hay un mal enfoque del gobierno en este tema. Sí, precisamente por eso se despiertan las sospechas, porque la convocatoria no es a una conversación, no es a un miremos el asunto, sino a endosa, por favor, aquí te voy a mandar este cheque para que tú me lo firmes. Así no. Porque, ¿y qué tú vas a hacer con este endoso? ¿Cómo tú me vas a pedir a mí? Entonces, por eso es que en la vida usted tiene que construir relaciones, para cuando llegue el momento y tú necesites al otro, el otro pueda acudir solícito y confiado en ti. Pero cuando no hay confianza, si usted no construye confianza desde el Estado, desde el gobierno, con todas las fuerzas políticas, con los sectores empresariales, entonces hay la duda, hay la sospecha. Entonces, por eso digo, se le ha hecho tarde, esto se está dando tumbos de manera desesperada, y eso es lo que se advierte. Y el gobierno haitiano está mirando todo esto, ¿no? O sea,
los comerciantes de la frontera que quieren que les reabran, los empresarios de Santiago. Y lo de la capital, los productores de grasa quieren que abran aquí. Pero por supuesto, entonces esto debió coordinarse de una manera mucho más efectiva. Por eso digo que hay mucha sabiduría en la propuesta de Abel Martínez, porque hasta en cierto modo es un bajadero para el propio presidente. Le está tirando la toalla al gobierno. Le está tirando la toalla, es decir, óyeme, vamos a ponernos de acuerdo, vamos a tener un espíritu de Estado, dice Abel. Apártate de un lado, deja a tu propia vicepresidenta. No estamos diciendo que esto lo va a encabezar el arzobispo, no, es la vicepresidenta de la República, el ministro de Relaciones Exteriores, y que todo tome su curso diplomático. E institucional. Institucional, correctamente. Don Roberto, ¿cuál es la situación del PLD, sus candidatos en particular y en especial Abel Martínez? Estamos a 4 o 5 meses de las elecciones municipales. ¿Cuál es la perspectiva? ¿Cómo se ve el escenario, usted que es un estratega? Abel ganar en primera vuelta. Abel va a ganar en primera vuelta. Algunos me dicen, no, pero las encuestas dicen otra cosa. Yo les digo, vayan a un colmado, vayan a un supermercado, vayan a una farmacia, vayan a las oficinas de las EDES, de Norte, de Sur, allí donde la gente va a reclamar, y hagan la encuesta ahí. Móntese en un transporte público. Móntese en un transporte público. Entonces, esa es la realidad. Usted puede sentarse en una oficina y ponerle números lo que usted quiera, pero lo que nosotros vemos es un enorme malestar. Cuando yo veo las cifras que publican, solo me queda reírme, porque le digo, vivo metido en los barrios, escuchando a la gente espontáneamente, que uno no va identificado, y que lo que nos dicen es su desesperación. Lo que nos quieren contagiar es su desesperación. Gente que nos dice, vayan a ver lo que ustedes van a hacer. Así mismo nos dicen. Usted dice, bueno, pero este discurso puede acercarse a lo antidemocrático. Cuando alguien te dice, vayan a ver lo que ustedes van a hacer, cuando hay un cauce democrático, ¿verdad?, para febrero y para mayo, porque tenemos que salir de esta gente. La gente está desesperada. Ese es el concepto que se ha ido asentando en la población. Hay que salir de esta gente. Claro, por supuesto, hay que salir porque estas políticas no han dado resultado. Por eso lo que decía, usted puede hacer una campaña ríspida, agresiva, hasta con odio, ¿no? O sea, el rencor social, el rencor político, lo que usted quiera, pero usted no puede gobernar con ese criterio. Entonces han desmantelado todo lo que fueron conquistas del pueblo dominicano, que le tocó al gobierno de Danilo Medina, al gobierno del PLD, llevarlo hacia adelante, pero eran conquistas del pueblo dominicano. El 911, el programa de alto costo, el programa de alimentación escolar, las visitas sorpresas. Usted dice, bueno, las visitas sorpresas era un capricho de Danilo Medina. No, era una manera directa, emplazando a los funcionarios que andaban con él para que proveyeran el crédito, el apoyo, la asistencia a los productores agropecuarios asociados. El impacto de la alianza ante la población. El impacto de la alianza. Bueno, yo no sé cuál es el impacto en la población. Yo lo mido por el impacto entre los dirigentes, candidatos del PLD que he contactado. Algunos entienden que es una facilidad que le han dado las cúpulas de los partidos para que ellos puedan agenciarse los votos necesarios para ganar. Y para competir contra el gobierno que se ve desbordado en el uso de los recursos y sin escrúpulos. Pero tomen en cuenta un fenómeno, la privatización de la política. La privatización de la política ha impactado a todos los partidos políticos y en cierto modo muchas veces las cúpulas de los partidos no están en capacidad de dirigir o, como se decía antes, de bajar línea, sino de administrar conflictos y buscarle una resolución pacífica, ordenada e institucional. Entonces, aquel compañero o compañera que tiene el mandato de su partido de ganar una plaza, a usted le hemos entregado para que busque la alcaldía de tal municipio o la dirección de un distrito municipal. Ese compañero sabe que tiene esa tarea por delante y entonces conoce su mercado, son sus vecinos. Él no necesita hacer encuestas, él sabe cómo está la realidad y dice, bueno, si esta actitud de alianza, de fraternidad
unidad que pueda haber en esta fuerza me permite convocar a mi vecino que es de esta fuerza política o de la otra, porque yo creo que yo puedo liderar ese esfuerzo. Entonces, evidentemente que eso ha prosperado, eso ha facilitado el trabajo. Es decir, en lugar de un muro, pues se han creado avenidas de entendimiento que van a facilitar, en un caso a una fuerza política, en otro caso al que esté mejor situado, ¿no? Excelente. Advenimiento es el concepto, entonces. Así es. Entre la oposición política en República Dominicana. Gracias, don Roberto. Con muchísimo gusto. Gran honor para Buenos Días RD, para Roberto, para María, que no pudo estar con nosotros hoy. Un saludo a María de Los Ángeles, sí. Y para nosotros en particular tenerla en esta escena. Muchísimas gracias a ustedes. Y un abrazo para Aber Martínez, desde que usted lo vea. Señores, gracias. Nos vemos mañana en este ejercicio.